Estás escuchando Caramba Podcast. Podés encontrar más episodios en carambapodcast.com o seguirnos en Twitter e Instagram, @carambapodcast. Somos seres sociales. Vivimos insertos en un sistema que tiene reglas, las cuales limitan y definen nuestras formas de actuar, de pensar, de elegir. Detrás de cada una de nuestras acciones se ocultan miles de pequeñas decisiones ajenas que incluso son anteriores a nosotros mismos. Son una herencia cultural que no elegimos, pero que aún así determina lo que somos, y lo que cada uno es respecto a sus congéneres, y lo que ese grupo humano es respecto a sus conciudadanos, y así hasta determinar los rasgos del destino de toda una nación. Es que, palabra a palabra y voto tras voto, nadie está libre de la política. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nadie está libre, este podcast en el que junto a Nico hablamos de cosas que tenemos ganas. Y en este caso teníamos ganas, en tiempos de campaña política, ¿por qué no dedicarle un capítulo particularmente a la política propiamente dicha y sus derivados? En año de elecciones, Sí. una frase que hoy escuché en 2 lugares distintos, surge eso, ¿no? Y sí, porque ahora la ruta... Y bueno, estamos en año de elecciones. Sí. En año de elecciones. Es un año tan particular. Es un año tan particular. No hemos tenido hasta el momento tampoco una campaña demasiado movida o demasiado que haya generado demasiado revuelo, probablemente porque estamos dentro del periodo de internas. Bueno, y es como que se han movido de manera bastante cuidadosa, creo, los partidos, los diferentes candidatos, como para tratar, dentro de lo posible, si bien ha pasado de manera bastante dispar en los diferentes partidos políticos, de no agredirse mutuamente y demás. En nuestro país, un poco de contexto. Tenemos una campaña, tenemos un periodo eleccionario, como se llama, el año electivo, ¿no? El año electivo, no el año electivo, que es el año de clases. Uh-huh. Muy largo. Muy largo. Es largo. Empiezan las internas o elecciones primarias, como se les llama en otros lugares, que son las elecciones de cada partido, sus candidatos a presidente y demás. Empiezan son en junio. El 30 de junio. Y ya estamos en campaña desde principio de año, se podría decir, si bien se va recrudeciendo a medida que se aproxima la fecha. Tenemos esto a fines de junio, las internas. Ahí se definen los candidatos únicos de cada partido. Exacto. Para las elecciones. Tenemos muchos partidos este año, además. Sí, han surgido partidos nuevos y demás. Estas elecciones son en octubre, ¿sí? Luego, en caso de que no haya un ganador pleno con la mitad de los votos más uno. La mitad más uno, se va a balotaje. El balotaje, que sería en noviembre. Y en mayo del año que viene, o sea, dentro de un año, tenemos elecciones municipales en cada uno de los departamentos del país. O sea, prepárate, porque de acá a mayo vamos a estar con jingles, esto, lo otro, y te trastoca toda la vida. ¿Te gusta o no? Ese era uno de los temas que quería que tratáramos el día de hoy, que quería que habláramos el día de hoy. Porque justamente la campaña política y el comienzo de estos jingles que empezamos a ver en la tele y los spots publicitarios y demás, justo esto coincide con que en TV Ciudad están dando un documental súper interesante que se llama Crónicas de Campañas. Muy bonito, ya vi el primer episodio. Súper interesante, donde básicamente lo que retoma es imágenes de archivo y entrevistas con publicistas que se encargaron de las campañas desde el 84 en adelante, es decir, desde la vuelta a la democracia en nuestro país en adelante. Y ahí nos topamos con una figura que a mí me parece con todo permiso deleznable, que justamente es la del publicista, es decir... pensé que ibas a dar un nombre así. No, fulano. No, para nada. Y esto no lo digo tampoco en demérito de quienes hacen la publicidad, por más que les esté diciendo que son un elemento deleznable. Lo que pasa es que en el documental, por ejemplo, una cosa que se refleja es la importancia que tenían
y supongo que contrasta con la importancia que tienen al día de hoy, que eso me parece una cosa espeluznante. ¿El candidato respecto al partido, a la ideología, o a eso te referís? No, ¿La imagen del candidato como un producto? Sí, me refiero particularmente al surgimiento de estos gurús de la publicidad. Pensé que decías la... Claro, que aparecen ahora en las campañas más modernas quizás como esos tipos a los cuales se les delega nada, bueno, básicamente la campaña y en definitiva el futuro del país tiene mucho más que ver, o por lo menos tiene mucho que ver con las campañas más allá de los políticos. Sí, Es decir, más allá de los políticos, no, más allá de las ideas, que en definitiva es lo más importante, de las propuestas y de todo un montón de cosas. Me traigo para acá, de la mano de esto que estás diciendo, una frase de Milton Fornaro, uno de los publicistas que sale en este documental hablando de campañas, ¿no? De las campañas que él hizo en aquel entonces, en el 84, que dice que como publicista ellos venden o un detergente o un político. El problema es que el detergente no habla. Exacto. No dice nada el detergente. Exacto. Lo que pasa es que claro, que cuando tenemos que elegir un candidato, cuando tenemos que elegir un futuro gobernante, empieza a jugar como toda la cáscara, ¿no? Todo lo que ves. De hecho, el gobernante que elegimos técnicamente tiene determinados poderes que están muy controlados por los partidos. Entonces, en definitiva, lo que importa es bueno, en función bueno, ¿qué es lo que tenés pensado hacer? ¿Por qué pensás que lo que está ahora no está bien o que hay que corregir y qué hay que hacer? Sí. Y ese tipo de cosas empiezan a quedar a partir de la publicidad un poco de lado y empieza a surgir más. Bueno, hubo épocas en las cuales importaba, en Estados Unidos es terrible cómo importa la imagen del político como persona, es decir, un hombre de familia que se muestra siempre con la familia prototípica yankee, esposa, hijo, todos patriota, perfectos, con su bandera, totalmente, ¿no? Totalmente. Con él va al béisbol y se come un hot dog. Totalmente. Y traído a estos lares, quizás no está tan grosera esa situación, pero sí los candidatos en sí empiezan a generar bueno, simpatías y antipatías que en realidad... Y empatías también, ¿no? Y empatías que probablemente tienen poco que ver con los ideales, es decir, con qué es lo que querés que pase con el país, claro, o qué rumbos querés que tomen. Es decir, un candidato te puede caer más o menos simpático y eso no implica que sea mejor o peor gobernante. Exacto. Es decir, que pueda ser un mejor o un peor gobierno. Y capaz que se puso una corbata que no te gusta y no lo votás porque se puso esa corbata, o porque estaba bailando y... O porque es hincha de Peñarol, o porque... Ahí va, claro. Sí. ¿no? Es decir, se empiezan te estás fijando en lo correcto, y volvemos a la analogía del detergente. Capaz que este detergente tiene un envase muy bonito y que te sirve después para usarlo para otra cosa, el envase, ¿no? Puedes reciclarlo, pero capaz que el jabón que tiene adentro no te saca las manchas de la ropa, o no, y lo compraste pensando, oh, qué lindo, mirá la etiqueta y qué... Totalmente. Y no en la función que tiene que cumplir. Totalmente. Bueno, de hecho, en Crónicas de Campaña, y quizás esta es la última referencia que hagamos, ¿o no? Sí. Pero aparece la figura de Crotogini, que era el candidato del Frente Amplio, a partir de que Seregni no podía ser... Exactamente, no podía participar de la elección. Y era un tipo del que se destaca que no tenía carisma. Y esto me pareció un punto medular, porque es un tipo que quizás me acordaba ahora de la figura de Ricardo Ehrlich, que también es un candidato al que se le achacaba básicamente eso, era un tipo que no llegó a ser intendente de Montevideo. Totalmente, un tipo muy técnico, con una buena formación y demás. En este caso estoy hablando tanto de Crotogini como claro, sí, como de Ehrlich también, pero que no tenían esa llegada a la gente que tienen otros tipos que, bueno, nada, el carisma es un hecho importante y es un elemento importante para después los candidatos se hagan más o menos permeables a la ciudadanía. Quizás Crotogini hubiera sido un excelente gobernante y sin embargo el no poder expresar las ideas de una forma atractiva. No generar calidez en el...
Totalmente. Hacía que, bueno, que no fuera un candidato permeable. ¿Qué relación tenés vos con la política, Nico? ¿Qué relación tengo yo con la política? Qué buena pregunta. ¿Sabes que cuando empecé a diagramar la frase que leí al principio, ¿no? Este pequeño discurso, esta arenga... No, Yo te voto. ¿Vos me votás? Sí, yo te voto a vos. Yo te voto. Ay. Empataban, ¿no? Una cagada el gobierno. Sí. Un gobierno de coalición. Se me planteó para qué lado llevar esto, porque vamos a hablar de nadie está libre de la política. Y la política no es solo votar, y no es solo la democracia, y no es solo campaña. Por eso traté en la frase como de dejar en claro que hay una herencia cultural, hay pequeñas conductas que abarcan las ideologías y que abarcan el accionar de cada uno, ¿no? Estudiantes de ciencias sociales y de ciencias políticas suelen decir que se ve que es algo que les enseñan en primer año en algún texto que dan y que les insisten mucho, pero que el ser humano es un ser político. Es un ser político, es totalmente. Un animal político. Bueno, no sé, supongo que debe haber un término que sea el más usado, pero el homo politicis. Acabo de inventarlo, pero esa cosa, ¿no? ¿Y por qué? Porque en realidad nosotros para llegar al acuerdo de qué tema vamos a tratar acá, tenemos que tener un uso de ciertas herramientas de diálogo, discutimos, bueno, vale, ¿qué hacemos? ¿Hacemos política o hacemos gaviota UPA? ¿No? Hacemos ornitología, nadie está libre de los pajaritos. No, y cada uno plantea sus argumentos, se da un breve debate, si bien nosotros somos amigos y somos grandes amigos y no tenemos mucho roce, y recurrimos a un bagaje de cosas, no me refiero solo a herramientas de diálogo para discutir las cosas y para tratar de convencer al otro de que querés hacer política o querés hacer pajaritos, ¿no? Sino me refiero a que sin siquiera planteártelo, vos estás tomando la decisión de preferir hacer tal tema y no otro. Totalmente. Y eso también son cuestiones ideológicas o de formas de razonar y que de fondo encierran unas ciertas políticas, como en el sentido, capaz que mejor el ejemplo sería hablar de las políticas de la empresa, cuando uno entra a trabajar en algún lugar y te dan el manual del empleado. Sí, exacto. O algo así, un código de conducta. Las políticas como una bolsa de normas y de límites, ¿no? Exacto. Dentro de esto vos podés actuar. Acá te podés mover, son las reglas del juego, en definitiva. Son reglas del juego y me parece que lo que la diferencia, en definitiva... De un reglamento. Sí, o lo que hace que el término no sea sustituido por ley o por algo así, es justamente el diálogo, quizás. El hecho de que, si bien para llegar a la ley hace falta diálogo, y en estos países democráticos, con democracias establecidas, o bastante establecidas, es mediante el voto de los representantes, ¿no? En senadores, diputados, etcétera, que votan las leyes en representación del pueblo. También lo usamos el término política como sinónimo de hacer política. Tenemos mucha gente que te dice, a mí la política no me interesa. Claro. Y en realidad no te interesa y no le das bola, pero no le das bola que a los partidos, a los candidatos, a lo que hablan en el Senado. Y en definitiva te estás planteando ser un antisistema y en el momento en que saliste a comprar un litro de leche o a tomarte un Omnibus, estás participando de las políticas. Ahí dijiste un montón de cosas que son súper interesantes. Primero que nada, que sí, en la frase mismo mencionabas que como seres sociales pasamos a ser seres políticos, es decir, creo que la política es una cosa necesaria más allá de la política sistémica, digamos. Sí, es verdad, todos los vínculos que generamos tienen un algo de política y bueno, tratar de discutir como para tratar de ver qué es cuál es el bien mayor para todos en algunos casos, o en algunos otros casos hay gente que quiere tener un bien mayor para sí mismos o para un grupo de gente, privilegios, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y lo que decías recién con respecto a... Era también uno de los puntos que no quería que dejáramos pasar, que justamente esa frase que escuchamos repetida y sobre todo más ahora en época de campaña, de la apolítica. No, a mí la política no me gusta, no, la política... Y bueno, amigo, primero que nada, yo creo que la política... No es que te tenga que gustar o no te tenga que gustar, es algo que sos.
Es decir, es algo de lo que forma parte de tu vida en sociedad. Si no te gusta la política o si no querés política, bueno, andate a vivir a algún lugar que ni siquiera esté delimitado por los gobiernos. Encontrá una isla desierta en la mitad de la nada. Suerte, ¿no? Claro, y a partir de ahí empieza tu vida apolítica. Si no, no hay forma. Y después lo otro que mencionaba recién que me parece fundamental. En el momento en el que vos vivís en sociedad, no hay forma de que seas antisistema. El sistema ya te prevé como antisistémico. Sí, está Es dentro decir, de lo esperado, ¿no? Estás dentro de lo Que haya esperado. un cierto cupo de personas que se cagan en la política y en el sistema y en demás. Bueno, de ¿no? hecho, dentro de las encuestas que forman parte también de este mundo político, dentro de las encuestas también se prevé lo que sea que vayas a contestar, se prevé que va a haber determinada cantidad de personas que van a contestar como vos. Sí. Es decir, Proyecciones pre-encuesta, digamos. Totalmente. Es decir, ¿Cómo va a salir esta encuesta? Va a salir. no hay forma de estar por fuera. A mí la política me genera un montón de cosas. Para empezar, la alegría de estar en democracia, que es el sistema en el que por suerte vivimos, que tiene sus defectos y sus cosas que por momentos nos ponen los pelos de punta, pero creo que es el menos ¿Es perfectible? sí. Claro, es un sistema perfectible. Pero ¿qué cosa no es perfectible? Evidentemente todos pensamos que la solución va por determinado lado y nuestras convicciones muchas veces nos aferran a determinadas ideas que por más convencimiento que nosotros tenemos es necesario discutirlas con las otras personas. La política implica el discutir desde el lado positivo, y esto quizás es un pensamiento ingenuo, ¿no? Pero discutirlo para convencer, y el convencer no necesariamente como un elemento malo, sino como hablemos esto, pensemos, pongamos teorías, estudios y todas las herramientas que tenemos a disposición para tratar de elegir cuál puede ser el rumbo que lleve mejor al país, al mundo, a la intendencia, al departamento, es decir, básicamente eso. Más como política, o sea, volvemos un poco al tema de la política partidaria. Yo pienso, ¿qué es la política? Si te preguntaran qué es la política, ¿no? No ni siquiera qué considerás vos que es la política. ¿Qué es la política? Esperas que describirlo. Me acuerdo de no sé si vamos a dar nombres. Sí, ya dimos nombres. Hay un conductor radial acá, con un largo trillo, que se llama Abel Duarte, Sí. que ha participado del Partido Colorado y ha estado Correcto. en listas y demás. Y cuando él se tiró a candidato de no sé qué, si intendente, o si iba solamente Como diputado, senador o algo así, recuerdo claramente un periodista que le preguntó, ¿y Abel, por qué? ¿No? Un tipo con mucho contacto con la gente, de organizar muchos bailes en el interior, ¿no? Sí, un tipo extremadamente popular. Muy popular. Iba al hecho de que Abel Duarte le preguntaron y Abel, ¿y por qué tirarte? Y la respuesta de él fue muy curiosa. Dijo, porque cuando yo era joven y veía allá en el interior donde yo vivía y no sé cuánto, que venían cada tanto cuando empezaban, ¿no? las campañas, las elecciones, y llegaban camiones y armaban un espectáculo y hacían una kermés y chorizada y no sé qué para toda la gente. Yo decía, y esto es la política, qué interesante, qué lindo, y me gustaba eso y me metí. Como una cosa circense, ¿no? Claro, ahí está. ¿Sabes que por mi trabajo en estos días he estado un poco no en el interior profundo, pero en zonas Aledañas a Montevideo. aledañas a Montevideo, algunos pueblos y villas y lugares más pequeños, ¿no? Y se vive, si bien en Montevideo la publicidad es totalmente invasiva, tenemos las columnas llenas de carteles y los edificios con ploteos y cosas enormes, ¿no? Pero el tema del club político, de la chiquita, llegué a ver en una cuadra, en las afueras de la ciudad de Las Piedras, relativamente a unos 20 y poco kilómetros de Montevideo, llegué a ver 4 clubes de 3 partidos políticos distintos pegados, uno al lado del otro. Claro. Estos clubes que florecen ahora en esta fecha, porque no son clubes... De partidos políticos diferentes. Sí, 4 clubes de 3 partidos, o sea, supongamos partido A, partido B, partido C, partido B de vuelta.
o algo así, como intercalados, pero todos ahí en la misma cuadra. Y tiene positivo y tiene negativo, eso sí, por supuesto. O sea, qué bueno que haya gente que se pueda expresar y demás, y que estén todos conviviendo pacíficamente en una misma cuadra y ahí, ¿no? Y por otro lado, esto que decíamos, es un negocio, ¿no? Hay esto mismo que recogía el testimonio de Abel Duarte. El circo que se arma, la venta de la compra de votos. Claro. Bueno, ahora cuando mencionabas esto de los diferentes clubes políticos conviviendo, y bueno, en Argentina se está viviendo quizás de una manera algo más parecido a una brecha que separa como dos polos. Nada, pensaba... La grieta, como dicen ellos, ¿no? La grieta, exacto. Que en realidad pensaba en algo que hablábamos hace un rato con respecto a la necesidad de discutir y a cómo se llegan a esas grietas. Porque probablemente, la discusión no deja de generar como ese impacto de discusiones más acaloradas en las que cada uno quiere tener la razón. Probablemente si fuéramos seres un poco más idóneos o vaya uno a saber, las discusiones se podrían llevar de manera más civilizada y no levantar temperatura de determinadas maneras. Sin embargo, hay temas que abarcan la política y que tocan muy de cerca la política, que a todos nos ponen los pelos un poco más de punta. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, la pobreza, ¿no? Y cómo se reparte la riqueza en el mundo, y cómo, bueno, en el mundo, en este caso en el país y demás. Y ese tipo de discusiones normalmente terminan llevando a no te digo una brecha, pero por lo menos a discusiones que empiezan a levantar temperatura y que empiezan a generar esas pequeñas grietas, que por suerte ahora sí. No son demasiado grandes acá, pero nada, creo que en el fondo no deja de haber una necesidad de discutir, hablar las cosas. A mí me pone, de verdad me irrita mucho el embanderamiento, es decir, el embanderamiento no me refiero a la militancia, sino que me refiero más al fanatismo, fanatismo. La ceguera, digamos. Sí, totalmente. Bueno, pienso en algo. Recuerdo que un suegro que tuve, la vez que lo fui a conocer, me dijo: en esta mesa no se habla ni de religión, ni de política, ni de fútbol. Qué fuerte. Y fíjate las categorías. Uh-huh. Religión, fútbol y política. Para mí, yo si tuviera que aunar todo eso bajo un mismo término, es la irracionalidad. Sí, totalmente. ¿No? Porque justamente la política que estamos hablando, que tiene que tener un fundamento de diálogo, no me voy a meter en la religión porque espero que algún día hagamos acá un espacio dedicado sobre eso. Uh-huh. Pero pongámonos de acuerdo en que la religión no tiene una base muy lógica. No, claro. ¿No? Uh-huh. Correcto. Es decir, se basa en la fe. La fe, está. Punto. Ponemos ahí. Es decir, ilógico desde ese punto de vista. No se discute, no sé, vos crees en que crees en lo que quieras. Está. El fútbol, tampoco. ¿Cómo explicás, vos que sos más futbolero que yo? Uh-huh. Yo puedo mirar cualquier partido de fútbol y no se me mueve un pelo hasta que me doy cuenta que internamente estoy hinchando por el que va perdiendo por lo general. Sí. Menos cuando juega la selección. Cuando Ajá. juega la selección, no sé. Y no sé explicarlo porque tampoco soy un tipo muy chauvinista ni patriótico. No voy a decir ninguna ordinariedad, pero los símbolos patrios y demás, bueno, está bien. Entiendo que son necesarios. Es otro tema también para traer algún día. A lo que voy es lo siguiente: meter la política en la misma bolsa que el fútbol y la religión para no generar discordancia en un diálogo, uh-huh, es pararse en ese sentido de que yo soy blanco como hueso de bagual o soy colorado como bragueta de ladrillero. O sea, sí, no se dice así, ¿no? No se dice así. Bueno, pero justamente es el estar en yo no me vas a convencer, no puedo hablar de esto con nadie porque se pica. Totalmente. Se pudre todo, terminamos a la piña. Totalmente, y es que justamente hay una necesidad de discusión y de hablar de determinadas cosas. El tema es como no sé, pensaba ahora cuando lo mencionabas como un acto de poca fe en la discusión. ¿El suegro? Sí, claro. Sí. Es decir, es como, ¿cómo vas a vetar estos temas? ¿Cómo es que de esto no se puede hablar cuando en realidad la base de esto es que se hable y que podamos
nada, intercambiar ideas para tratar de mejorar. Y bueno, pero viste que las familias son pequeños regímenes dictatoriales. Entonces, si el viejo dijo, acá no se habla de esto, señor. Bueno, Este, de hecho a mí hay lo que usted diga. una terminología que me irrita a rabiar, que es el facho y la foca, ¿no? El facho y la foca. La fábula de... ¿no? Parece De Sopo. una fábula de Sopo, exacto. Pero particularmente me crispa los nervios. Es nuestra propia grieta uruguaya. Fa. Casi, ¿no? Pero es terrible, porque además es como... Definime primero, yo por si hay gente que no tiene los términos. Facho es medio internacional el término, ¿no? Sí, es medio internacional, haciendo referencia al fascismo y que normalmente se asocia a los partidos de derecha. Y focas es como un término despectivo que se utiliza para los votantes del Frente Amplio porque aplauden todo como focas, todo lo que dice el gobierno. Cuestionarse. Y en realidad a mí creo que lo que más me molesta de la terminología tiene que ver con una fidelización por oposición. Es decir, yo creo que yo leo que me dicen foca, por ejemplo, y lo primero que pienso es anda la puta que te parió. Con todas las letras. Es decir, estás echando a la borda la posibilidad de meter cualquier argumento racional y tener la posibilidad de discutir en serio una cosa, Claro. y en lo que te enfrascas es en que yo formo parte de un grupo de gente que lo que hace es aplaudir todo lo que dice el gobierno. Entonces está listo, perfecto. Lo que hiciste fue generar la brecha. Yo ni en pedo te voy a votar. Claro, Ni en pedo voy a... Porque no hay una ni voy a discusión, no hay un discutir contigo, intercambio. no puedo discutir contigo. No voy a... como decía Mark Twain, no discutas nunca con un idiota porque te va a llevar a su nivel y ahí te va a ganar por experiencia. Te baja a su nivel y te derrota. Totalmente, pero además creo que eso lleva al empobrecimiento de la campaña. De hecho, hoy en día, cuando vemos todo el bombo y la importancia que ha cobrado la publicidad dentro de la política y todo esto, tiene que ver porque las elecciones actualmente se definen en base a los indecisos. Es decir, a gente que todavía no hay... Y que normalmente sí son personas que podríamos definir un poco más como apolíticas. Es decir, apolíticas por desinterés, si se quiere. Sí, más volátil, más flotante. Totalmente, no sé cómo se acá le las llama. elecciones, también vale la aclaración, en Uruguay las elecciones son obligatorias. Entonces, Menos las internas, las demás son todas obligatorias. totalmente. Entonces a partir de ahí hay un cúmulo de votantes que quizás en otros países no tendrían mayor relevancia, salvo que tengas ganas de ir a por un voto que es poco probable que consigas. Sí. Pero en este caso son personas que, si bien pueden votar en blanco, anulado y demás, también es posible que se vuelquen para alguno de los lados. Y justamente eso es lo que me parece me parece que es consecuencia de que hay votantes que están muy aferrados a los partidos. Claro. ¿Me explico? Sí. Es decir, a mí no me vas a mover, yo a vos no te voy a mover y él a nosotros dos tampoco nos va a mover. Entonces, entre nosotros no nos vamos a mover, vamos a repartirnos los que están ahí boyando en el medio Entonces, a partir de ahí se va a ideas más simples, ¿no? A discursos que quizás no tienen tanto nutriente, no tienen tanto, ni siquiera tienen sentido. Contenido, ¿no? Creo que muchas veces la gente que se define como, o sea, que habla como hablábamos hace un rato, de que no le gusta la política y demás, te lo asocia también con que sí, los políticos son todos unos ladrones. Son todos iguales. Son todos iguales, son todos unos ladrones. Las promesas que después no cumplen y que no las cumplen porque son malos. Y roban. Todos roban. Y ahí hay matices, ¿no? Es decir, dentro de la campaña sí se hacen promesas, es real. Muchas veces pasa que por desinformación o por no querer mirar o quizás por tratar de captar la ingenuidad de determinados votantes, se prometen cosas que después se sabe que no se van a cumplir, como también pienso que otras veces, nada, te encontrás con un país que no estaba como esperabas, o hay determinadas soluciones.
Quizás... Deberían prohibir las promesas Claro. en campaña. Bueno, prohibido prometer. Si vas a hacer un juicio de valor así tan... Juicio de valor no, pero una cosa tan sólida y palpable como una promesa debería ser, ¿no? Ujú. Explícala, Claro, justificala. claro, ¿Cómo vas a generar 600.000 puestos de trabajo? claro, Así tenemos números. claro. Pero, lamentablemente, To- no. Totalmente. De hecho, ahora estaba pensando en la retórica, ¿no? En el arte de la discusión, que creo que es un eje medular de a dónde ha llegado la política al día de hoy, que es una cosa que se remonta de la antigua Grecia, y que hasta el día de hoy la tenemos ahí ¿Sabes qué pienso directo de esto? boyando. Sí. Estados Unidos, clubes de debate, por ejemplo, donde Bueno. desde niños hay campeonatos y hay jueces Hay pibes que se entrenan en cierta manera o que los educan para debatir. Y no digo que eso pueda salir de ahí un político de carrera o un mejor político que alguien que de repente es empresario, como se dan tantos casos. De hecho, el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es un empresario. Sí, claro. No es conocido por su carrera política, Ujú, ni por su- en el término más tradicional de la política partidaria, digamos, Ujú. ¿no? Porque en definitiva, para hacer guita también tenés que tener políticas, Sí, ¿no? claro. Tenés que moverte políticamente. Pero bueno, en nuestro entorno también hay empresarios que se están tirando a la presidencia. También hay antecedentes de empresarios que se meten en política, Claro. o de políticos que se meten en empresas. Pero es que ese tipo de Eh, cosas terminan, a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, es que terminan siendo destructivas. Yo, en cierta forma, y hace tiempo lo discutía con alguien, lo uso desde el término más una discusión Sí. sana, ¿no? De Bob. Sí. Vos qué pensás de los debates y demás. Para mí, por ejemplo, los debates podrían ser instancias súper interesantes. Súper interesantes y hasta necesarias. Es decir, que se discuta públicamente, que se hable públicamente de qué es lo que se propone, de cuáles son los rumbos y demás. Lo que pasa es que vivimos en tiempos en los que la política básicamente no busca el consenso y no busca necesariamente bueno, está bien, si gano yo, si ganás vos. ¿Me explico? Sí, sí. Es decir, esas ideas no se discuten de esa manera. Los debates normalmente lo que terminan siendo es gente tratando de hacerse zancadillas los unos a los otros como para poder... Marxista. Claro. Marxista. Bueno, así cerró Julio María Sanguinetti aquel Debate debate histórico, ¿no? en un debate histórico con Tabaré Vázquez. Pero Marxista, claro, sí, ¿no? claro. Básicamente era lo que yo te estoy haciendo a vos ahora. Sí. Cuando él iba a hablar le decía, foca, decía, facho. Totalmente. Perdiste. Está. Y se terminó la discusión porque no se puede discutir, porque el otro que queda es que nos agarremos todos a piña. Bueno, dale. Ahora cuando terminemos, si querés, nos tiramos los bracitos un poquito de afuera. A lo que voy es que bueno, nada, yo creo que hay una necesidad de discutir determinadas cosas y que la discusión hoy en día a lo que se lleva es a la oposición bueno, ahí surgen falacias, surgen determinadas herramientas como para tratar de ganar un debate. ¿Qué es ganar un debate? Ganar un debate técnicamente es dejar la impresión de que el otro no tiene razón con respecto a vos. Es decir, básicamente es eso. Cuando Asumir que perdés. Claro, pero cuando hay un triunfador y hay un derrotado en un debate, es una mierda. Es una mierda, porque en definitiva lo que tendría que pasar es que la discusión nos llevara a conclusiones bueno, que nos hagan más ricos a todos, en definitiva, que nos enriquezcan a todos, que nos hagan, bueno, repensar determinadas cosas y ver si en determinados puntos podíamos no estar acertados como pensábamos, sino, bueno, quizás hay algunas cosas que... Por eso también muchas veces a mí me genera ruido el candidato que se afirma, no sé, te pongo algunos ejemplos prácticos, ¿no? Pero justicia o plomo, mano dura, Sí, la sí. educación en Finlandia,
¿no? Como esos lugares comunes o, ¿no? Claro, modelos que ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, yo quiero aplicar esto porque en Finlandia funcionó, yo quiero mano dura porque en Estados Unidos funcionó. ¿No? Son sociedades diferentes, son Sí. métodos que no están probados y que me enerva que se afirmen en este es el modo y punto. Claro, y volvemos un poco a eso que yo te decía hace un rato. Te agarrás de un eslogan y repetís de un eslogan o un modelo así ilustrado, ¿no? Una cosa ilustrado de dibujo, ¿no? Como una especie de afiche pintoresco y no tiene nada atrás. Totalmente. No tiene ¿cómo vas a lograr esto? Porque por lo general este tipo de paquetitos armados que tienen más éxito suelen ser los que están vinculados, pongamos por caso la realidad de Brasil, ¿no? Ajá. El discurso de odio o el discurso de enfrentarse al otro, ¿no? Bueno. Termina ganando eso, no termina ganando... Claro, ¿qué es lo que tiene eso? Eso para empezar tiene ideas simples, ¿no? Es decir, a eso es a lo que voy con el empobrecimiento de la discusión. Lo que tenés son ideas simples, ideas efectivas. Básicamente, ¿qué hay que hacer? Hay que matar la delincuencia. Hay que matarlos a todos. Hay que conseguir trabajo para todos. Hay que... No, nada, tienen que mejorar los sueldos, Y bueno, sí, técnicamente... Lo que muchas veces no pensás es como eso de desvestir un santo para vestir a otro. Claro. Sí, está bien. Dijo una vecina el otro día en el almacén allá en el supermercado de barrio. Pasa que hay mucha violencia de todos lados, hay que matarlos a todos a esto. Claro. Bueno, ¿qué te voy a decir? Bueno, ves, a mí otra cosa que me genera muchas veces es el... que me parece que es reflejo de lo que después termina pasando en la política, son las discusiones de las noticias, los comentadores seriales de las noticias en los portales, ¿no? Es decir, que principalmente cada vez que surge una noticia política, hay una lista de gente que se cuelga sistemáticamente a comentar todo y que básicamente son estos, los focas, los fachos, los cosos, ¿no? Sí. Todos los tipos que tienen todos los preceptos y que están seguros que el otro te robó todo y que los tuyos no robaron nada y que sí, es como, oh, amigo, en serio. Las hinchadas deportivas. Son ¿no? hinchadas deportivas, se casan con imágenes que incluso después, viste como es eso, es discutir con una piedra, es discutir al pedo. Yo hace un montón de tiempo, siendo bastante más chico, en mi trabajo teníamos acceso yo trabajaba en un call center y teníamos un internet muy limitado, ¿no? Entonces en alguna de las páginas a las que se podía acceder, por ejemplo, era alguna página de noticias, y hubo una campaña en la cual me creé un usuario y me metí a comentar. Y de hecho incluso escribí algunas cosas que algunas se publicaron dentro de las opiniones de la gente en el portal y todas esas mierdas. Y me hartó, pero me hartó de una manera, porque es ¿viste cuando llegas a la conclusión de vos, estoy discutiendo con una piedra? Sí. Esto no hay forma de que de esta manera, que de mi parte también estaba equivocada, porque yo también tenía una forma de comunicar un poco más agresiva y un poco menos empática y también partidaria, si se quiere. Pelear con cerdos es llenarse de lodo, ¿no? Eso. Bueno, claro. Entonces, nada, me parece que también un poco con la política de hoy estamos yendo como como por ese rumbo, ¿no? Como por el rumbo de vamos a terminar todos pensando, discutiendo, no queriendo discutir con el fanático del otro lado, lo que sea, en vez de tratar de, entre todos hablar para ver cómo se puede tratar de mejorar. Es decir, ¿a cuánto estamos de votar todos juntos en el Estadio Centenario mediante aplausómetro después de que peleen los candidatos entre sí, ¿no? Con leones y demás, como si fuera el circo? Sí, claro. ¿A cuánto estamos de eso? Claro, bueno, y hace un rato hablábamos, cuando empezamos este podcast, de hecho hablábamos sobre los gurús de la publicidad que han aparecido ahora, ¿no? Que son esas figuras que vienen a replicar, o sea, que tienen su fama por haber
hecho ganar a determinados candidatos y haberles hecho flor de campaña y claro, y te pones a pensar y decís, claro, pero ahí estás trayendo un modelo exitoso desde la imagen en vez de poner fuerza en el discurso. Sí. En el discurso no, en el razonamiento político y en las ideas, en definitiva. Porque ni siquiera es el discurso es parte de la campaña. Entonces, nada, es como una tendencia que debilita un montón y que yo creo que una cosa que no tiene que pasar y que nosotros somos border dictadura, es decir, nacimos en los años post dictadura raspando, ¿no? Los niños libres somos, ¿no? Sí, claro, pero los primeros niños libres. Somos hijos de la democracia, pero de esa democracia ahí, sí, ¿no? Timidona. Y no vivimos esos años horrorosos de este país. Y creo que una cosa que sin embargo por lo menos nosotros dos hemos mamado desde chicos, es que hay que pensar que la democracia es una cosa que hay que cuidarla porque, como dijimos también hace un tiempo, es necesaria. Es necesaria, hay que cuidarla desde muchos puntos de vista. Por eso también cuando salen campañas de un lado, del otro, lo que sea, con respecto a las fake news, al agreder al otro, al que vota o al que piensa diferente a lo que pensás vos, y demás, me parece que lo que termina generando es eso, ¿no? Que vos te tapes los oídos, cierres los ojos y votes lo que pensás sin generarte a vos mismo ningún cuestionamiento de si lo que pensás, si por donde pensás que es el rumbo es, o si quizás ya no. Y la base de todo esto es el diálogo, y el diálogo no es solamente emitir opiniones y emitir comentarios, sino que el diálogo tiene una mitad que es escuchar al otro, ¿verdad? Y toda la parte que es de expresión empieza acá adentro, ¿no? Empieza en la producción de lo que uno va a decir y pensar bien lo que uno va a decir para hacerlo más, ¿no? Lo más acertado posible, lo más limpio posible, sin caer en ninguna de esas falacias de ni insultar al otro, ni de agarrarse de fantasías, observar, razonar, respetar al que tenés enfrente y escucharlo también. Escucharlo aunque partas de la base de que no estás de acuerdo. Ver lo que está haciendo el que está gobernando y no entenderlo como está todo mal, sino pensar realmente si no hay alguna de las cosas, si te toca hacer oposición, por ejemplo, si no hay alguna de las cosas que se estén haciendo bien y que quizás en lo que te tengas que basar sea en, hay determinadas cosas que se hicieron bien, punto. No deja de ser hoy en día una ingenuidad política pensarlo desde ese punto de vista, porque la discusión no va por ahí, claramente no va por ahí. No. Sino que va en el, está, listo, estos hicieron todo mal, robaron, Y cómo desde el punto de vista opuesto podés contribuir y no destruir solamente. Sí, porque en definitiva hay pila de mecanismos. No, me estoy hablando no solo como si le estuviera dando un consejo a los gobernantes, sino también para los que están así como nosotros, que todo el poder que tienen es meter un voto una vez cada 5 años. Totalmente. ¿No? Y la importancia de ese voto, la importancia de tratar de informarse, de no empobrecer, por lo menos nosotros, desde el rol que nos toca, tratar de no empobrecer la discusión, de charlar cosas, de pensar, de ver cuáles son las propuestas, los caminos y demás, porque creo que en definitiva eso es lo que puede llegar a generar más y mejores políticos y una sociedad más y mejor desde el punto de vista político, justamente porque nadie está libre de la política. ¿Estás escuchando Caramba Podcast? Podés encontrar más episodios en carambapodcast.com o seguirnos en Twitter e Instagram, @carambapodcast.